Vamos a mirar la pregunta 44, ¿no es cierto? Aquí nos dicen que después de calificar un examen que estaba conformado por 4 preguntas, un profesor diseñó una tabla para registrar el porcentaje de alumnos que acertaron 0, 1, 2, 3 o 4 de las preguntas hechas. Los resultados incompletos se muestran a continuación. De la tabla nos dice el número de respuestas acertadas, que pueden ser 0, 1, 2, 3 y 4, y los porcentajes obtenidos, que los que respondieron 0, pues no sabemos qué porcentaje fueron. Los que respondieron 1 son un 5%, 2 40%, 3 25% y 4 tampoco lo sabemos. Ahora nos dice que si se sabe que el promedio de respuestas acertadas en el grupo fue de 2, entonces el porcentaje de alumnos del grupo cuya cantidad de respuestas acertadas fue 0 es A20, B10, C30, D25%. Porque nos dicen que se sabe que el promedio de las respuestas acertadas en el grupo fue de 2. Y lo vamos a calcular de la siguiente manera. Como yo no sé este porcentaje, los que respondieron 0 respuestas lo voy a llamar X. Y los que respondieron 4 respuestas, pues lo voy a llamar Y. Yo puedo poner cualquier letra ahí. Ahora, ¿cómo calculo yo el promedio? Entonces es muy fácil, mire. Usted multiplica el número de respuestas, por ejemplo el primero que sería 0, por su respectivo porcentaje que es X, le suma el número de respuestas que es 1 por su respectivo porcentaje que es el 5% y le suma el número de respuestas que fue 2 y lo multiplica por su respectivo porcentaje que es el 40% y le suma 3 por el 25% y le suma Y, que no sabemos cuánto vale, por 4. 4 por el valor de Y. Y esto lo tenemos que dividir entre el porcentaje total, que es el 100%. Y este resultado nos tiene que dar 2. Nos tiene que dar 2. ¿Sí? Entonces miren cómo se calcula el promedio. Se va a calcular multiplicando el número de respuestas acertadas por su respectivo porcentaje, dividido todo entre el 100%, que equivale a la totalidad. Esta es la forma que cuando nos dan una situación como estas, con porcentajes, nosotros podemos calcular el promedio. Esta formulita, digamos que siempre va a ser igual. Siempre que nos den situaciones como estas, el procedimiento va a ser el mismo. Y miren que acá, si yo multiplico 0 por X, pues da 0. Entonces vamos a empezar a multiplicar estos valores. 1 por 5% daría 5%, más 2 por 40% daría el 80%, más 3 por 25 daría 75. 75% más 4Y. Y voy a hacer una cosa, este 100% que está dividiendo lo va a pasar aquí a multiplicar el 2. 100% por 2 daría 200%. Si yo multiplico, mire, para que lo entiendan, si yo paso este 100 que está dividiendo y lo paso al otro lado a multiplicar, pasa a multiplicar este 2. Y 100 por 2 da 200. ¿Sí? Podríamos sumar estos valores, por ejemplo, 75 y 5 daría pues 80, más 80 daría 160. Hagámoslo despacio. Entonces serían 160% más 4 por Y es igual a, recordemos que al otro lado tenemos 200%. Bueno, vamos bien. Vamos a coger este 160 que está sumando y lo vamos a pasar a restar. Aquí lo que estamos haciendo es despeje de esta ecuación que tiene solo una incógnita. Mire que la única incógnita que hay acá es Y, porque esta desaparece. Entonces vamos a pasar el 160% que está sumando al otro lado a restar. Entonces me va a quedar 4Y es igual a 200% menos 160%. Y al hacer la resta me va a quedar que 4Y es igual 200 menos 160 da 40%. ¿Sí? Y cogemos el 4 y lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces nos da que Y es igual a 40% dividido 4.
o simplemente y equivale al 40 dividido 4 da 10%. Entonces ya sabemos con certeza que el 10% de los estudiantes contestaron 4 preguntas. Pero recuerden que aquí nos piden calcular cuál fue el porcentaje que acertaron 0, que es este de acá, este valor. No es este el que tenemos que calcular, o sea, la respuesta no va a ser B, no va a ser B, sino que lo que tenemos, o bueno, no sabemos si debe, depende de lo que de esta suma, lo que tenemos que hacer es sumar este porcentaje, este, y lo que quede faltando de ese valor, de esa suma, para ser igual al 100%, nos da el valor de X. Entonces voy a sumar así, voy a sumar primero 25 y 5 da 30, y 30 y 40 darían 70, y 70 y 10 serían 80. A ver si lo hice bien. 25 y 5, 30, y 40 serían 70, y 70 y 10 serían 80. ¿Y qué le falta a 80? A 80, miren que la suma de todos estos porcentajes dio 80. Simplemente restamos el total, que es el 100%, que todo debe sumar el 100% menos lo que nos dio la suma, 80%, y esto nos da un 20%. Entonces ya sabemos que X necesariamente tiene que valer el 20%, y ese es el porcentaje del número de personas que acertaron en 0 respuestas, y por lo tanto la respuesta correcta a esta pregunta es la opción A.